Entonces, si sabemos que esto científicamente es real, ¿por qué no nos enfocamos en diseñar nuestros productos desde el componente emocional? Porque al final de lo que se trata es de generar experiencias. Experiencias de nuestros clientes, experiencias que nuestro segmento de usuarios van a querer pagar. Hay un estudio que dice que en la generación de nuestros padres, nacidos entre los años 40 y los años 60, pues, básicamente lo que compraban era la funcionalidad, compraban el producto. Hoy en día las nuevas generaciones ya no valoran tanto el producto y la funcionalidad, sino lo que le valoran es la experiencia que les produce, esa satisfacción personal que va más allá del producto físico. Entonces, entendamos esto y diseñemos desde la emoción para crear las experiencias y tener una relación mucho más cercana con nuestros clientes. Entonces, veamos cómo es este proceso, cómo vamos a diseñar las etapas del Design Thinking para poder desarrollar un producto que nuestros clientes van a querer, que van a ser capaces de pagar por ello y que realmente vamos a solucionar un problema real que tiene algún segmento de la población. Entonces, la teoría nos dice que esto es un proceso de 6 etapas y las vamos a ver durante la clase. Pero quiero simplemente simplificar en el día de hoy cuáles son las 6 etapas que vamos a ver el día de la sesión 2. Por un lado está la primera etapa, que es comprender. Comprender es, tengo que entender cuál es mi cliente, tengo que saber cómo se comportan, luego tengo que observar cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos, cómo solucionan hoy en día sus problemas, luego tengo que definir, tengo que aterrizar toda esta información que he recolectado e intentar entender cómo puedo yo sintetizar o concretar un problema que un cliente específico pueda tener. Una vez que llegamos al tercer paso, que tenemos el problema, que lo hemos tangibilizado, que lo hemos concretado, llega la hora de idear. Vamos a generar soluciones creativas. Vamos a encender esa maquinaria de pensamiento lateral, de pensamiento creativo para generar una solución que nuestros clientes van a ser capaces de comprar. Y finalmente, cuando tenemos esta primera solución, necesitamos construir una primera versión simple, que llamamos el prototipo. Y el prototipo lo que nos va a permitir es diseñar un producto que nuestros clientes van a querer entender y comprar en su versión más simple y que nos va a permitir validar todo el proceso de aprendizaje que hemos tenido en las 4 etapas anteriores. Entonces, el prototipado nos va a servir para validar que la comprensión que hemos hecho es correcta, que la observación de nuestros clientes es la acertada, que hemos definido correctamente el problema y que nuestro proceso de ideación y de soluciones es apropiado para ese problema. Entonces, el prototipo va a ser como el elemento más esencial y más importante de todo el proceso de Design Thinking, porque nos va a permitir sintetizar en una sola oportunidad o un solo prototipo algo que nos permite validar todo el proceso de creatividad y de entendimiento del cliente. Y finalmente vamos a probar. El testear es el probar y aprender. Es preguntar al usuario, oye, ¿qué te pareció la solución? ¿Cuánto pagarías por ella? ¿Te parece que soluciona los problemas que hemos identificado? Y esto es como ven, tiene como varias líneas que nos permiten ir hacia atrás en el proceso. Lo que quiere decir es que el proceso de Design Thinking no es lineal. No es que una vez que llegamos a la etapa 6 hemos terminado, sino que siempre podemos volver hacia atrás. Aprendemos y volvemos a prototipar. Aprendemos y volvemos a observar al cliente. Por lo tanto, es un ciclo iterativo, no lineal. Es decir, no es que llegamos a la etapa 6 y se termina todo el proceso, sino que siempre podemos volver a etapas anteriores para perfeccionar, para mejorar y siempre con la intención de crear un producto que se adapte lo más posible a la necesidad de nuestro cliente. Entonces, por último, en la sesión de hoy les quiero comentar cuáles son estas claves del Design Thinking, cuáles son los beneficios y aprendizajes que tenemos de este proceso de creatividad lateral. La primera de ellas es que esto nos permite empatizar, somos capaces de entender qué es lo que quiere y lo que piensa nuestro usuario. Nos permite también trabajar en equipo, porque no solamente vamos a tener mayor compenetración con nuestro equipo de trabajo, sino que vamos a involucrar al usuario, a ese cliente en el proceso de diseño. Desde el momento que tú le preguntas qué necesita, cómo lo ve, cómo entiende el problema y cómo ve la solución, ya lo estás involucrando en tu proceso de diseño. Todo proceso que sea cíclico y que sea iterativo es un proceso de aprendizaje en equipo, donde el cliente forma parte del proceso de diseño. Otro aprendizaje esencial es que nos permite prototipar. Es una cultura de prueba, de experimentación y de validación. Entonces, siempre que tengamos un proceso de Design Thinking, tenemos que entender que el prototipado es esencial. Es probar a pequeña escala nuestra propuesta de valor. Es saber que hemos identificado correctamente el problema, que hemos identificado correctamente al cliente y que nuestra solución va a responder a esas necesidades esenciales por las cuales estarían dispuestas a pagar. Y finalmente nos da
pues una cultura 360, una visión 360 porque nos integra todas las necesidades, tanto del cliente como de nuestro equipo, como de nuestras capacidades, como de la competencia, nos permite analizar el mercado, porque todo el proceso recogido en las 6 etapas nos permite entender cuáles son las diferentes aristas de este modelo de negocio y nos permite diseñar una solución mucho más adaptada al cliente final. Entonces, finalmente es un proceso de creatividad, es un proceso de creatividad que no solamente involucra la parte más analítica, que sería como la parte más racional, sino que abre esa parte artística, esa parte empática, esa parte que tienen los diseñadores y las mentes más creativas, por lo cual se llama Design Thinking, pensamiento basado en el diseño, porque nos abre esa parte del cerebro que usualmente no solemos utilizar para resolver problemas analíticos. Entonces es un proceso que integra tanto la parte más lógica como la parte más empática, emocional, artística y creativa del cerebro. Entonces al final es un ganar, es exprimir, es sacarle el jugo a nuestra capacidad cerebral en diseñar una solución adaptada a nuestros usuarios. Entonces las etapas de Design Thinking son, como les comenté, son bastante simples. Lo primero que tenemos que hacer es conocer al cliente, profundizar antropológicamente en qué necesita, cómo se comporta, cuáles son sus necesidades, crear un tema, o sea, definir una propuesta de trabajo para generar ideas y escoger aquellas ideas que van a tener más impacto y que son más realizables en el tiempo. ¿Vale? Vamos a tener siempre un proceso creativo de muchas ideas, pero tenemos que ser capaces de priorizar cuáles van a ser las principales. En el paso número 6 tenemos que hacer un prototipo, presentárselo al usuario o al cliente y preguntarle qué le parece, qué opina, sería capaz de pagar por ello y cuánto serían capaces dispuestos de pagar por ello y finalmente recibir un feedback, aprender de nuestros clientes. Es esencial siempre cerrar este paso 7 con el aprendizaje de los usuarios reales. Entonces, ¿por qué es importante? Este proceso es importante porque resuelve una necesidad concreta, aborda problemas muy difíciles de definir y de resolver, nos permite crear soluciones más innovadoras y nos permite sobre todo ser mucho más rápidos y eficientes en el proceso de desarrollo de ideas diferenciadoras. Finalmente lo que hace es centrarse en la persona. El Design Thinking es una metodología que se centra en el usuario como eje principal del diseño. Siempre vamos a diseñar con el usuario, para el usuario y por el usuario. Por lo tanto, el usuario es un elemento esencial en todo el proceso de diseño y lo importante que tenemos ahora, la tarea esencial que tenemos ahora es definir quiénes son estas personas, quiénes son estos usuarios para los cuales vamos a diseñar este producto o esta solución. Y es lo que llamamos en la metodología el Customer Persona, es personificar en un modelo quién es mi cliente, es tangibilizar o escribir las características principales de ese segmento de clientes en función de su comportamiento, de sus preferencias, de quiénes son, dónde viven, cómo se comportan. ¿Vale? Esto lo vamos a ver en la sesión 2 muy brevemente, pero quiero que piensen de manera reflexiva, quién es el cliente para el cual quieren diseñar estas soluciones. ¿Cuál es ese segmento de usuarios que estarían dispuestos a pagar por los productos o servicios que ustedes tienen? Entonces, al final recordemos que lo que queremos es diseñar una solución para un problema que un grupo de personas tiene. Es siempre el CPS, es qué grupo de personas son los que van a comprar esta solución, qué problema tienen y cuál es la idea o solución o negocio que les vamos a proporcionar. Con esto llegamos al final del video introductorio de la sesión 2, que es Entendiendo al Cliente. Para la sesión 3, que empezaremos con el diseño creativo, quiero simplemente darles una breboca de lo que va a ser. Vamos a pensar en cómo generar estas soluciones de manera diferencial. Pero antes de ello, quiero pedirles que para la siguiente sesión, la sesión 2, pensemos en lo siguiente. ¿Quiénes son esos clientes que tienen ustedes? Vamos a intentar definirlos, ponerles cara, ponerles unas características esenciales y qué problemas creen ustedes que ellos pueden tener. ¿Qué vamos a solucionar con nuestros negocios? ¿Para qué clientes y qué problemas estamos intentando resolver? Muchísimas gracias. Con esto terminamos este video introductorio de la sesión 2, así que los veo próximamente. Muchas gracias.